Hoy un nuevo episodio de Protagonistas del Cacao en Venezuela con el que llaman el rey del cacao. Bueno, algunos. Francisco Betancur, ingeniero agrónomo, realmente una de las personas que uno ve y siente cuando está en el campo, que ha recorrido el país sembrando y creyendo en el cacao en Venezuela. Y Francisco, cuéntanos un poco cuántos estados has recorrido y en cuántos sembramos cacao en Venezuela. Oye, he recorrido toda Venezuela de punta a punta. Afortunadamente el cacao me ha dado esa posibilidad y hoy tenemos cacao en todos los estados del país. 24 estados, Sí. 24 espacios donde se desarrolla cacao en el Es país. correcto, a mayor o menor escala, pero en todos hay cacao. Francisco, tú eres ingeniero agrónomo de profesión. Sí, correcto. ¿Cómo llegaste al cacao? Bueno, es una historia bien particular. Algunos ya la conocen, pero digamos que yo llegué por accidente al cacao. Ok. Siempre digo que en la universidad yo fui un estudiante destacado, pero en cacao no fui buen estudiante. Pasé Ok. la materia con 10. ¿Ah, sí? Sí, sí. Así que nadie podría presumir que yo iba a ser especialista en cacao. La realidad es que cuando veíamos el cacao en la universidad era estar en cuatro paredes y muchas diapositivas. Y yo soy más visual, Y de más campo. de práctica, y entonces me resultaba realmente un fastidio, Ok. honestamente. Cuando empecé a hacer tesis en la universidad, busqué una tesis en cacao. Mi Ok. tutora era la profesora Nilda Rodríguez de Sindonia, a quien tengo mucho que agradecerle desde mis inicios. Y llegué a Cuyagua a Ok. trabajar en mi tesis de... ¿Trabajaste en las fincas allá en...? La verdad es que lo que hacía era buscar cáscara de cacao, porque mi tesis de grado, de pregrado, se llamaba Alternativas de uso de cáscara de cacao como sustrato a nivel de vivero. Ok. Y eso implicaba que fuéramos a las haciendas de los productores, agarráramos cáscara de cacao, las procesáramos a través de compostaje Ok. y las incorporáramos como un sustrato al vivero, dándole una utilidad a un elemento que se consideraba de poco uso o que no era, digamos, aprovechable cuando realmente es altamente aprovechable. Cuando vamos a campo vemos que lo utilizan en las propias plantaciones como Abono. Como sí. abono. Sí, solo que en ese caso hay que ser muy digamos, detallado en el entendido de que esas cáscaras de cacao dispuestas en el campo no necesariamente son buenas. Ok. Hay que recogerlas, hay que hacerles un proceso, porque de no hacerlo así pueden convertirse en un foco de plagas y enfermedades. Ok, inclusive puede ser un problema. ¿Qué te enamoró del cacao? Más allá de esa tesis que hiciste, ¿qué te enamoró hacer? Yo digo que por lo menos en redes es uno de los más apasionados y vamos a hablar ahorita después también de esa pasión, ¿no? Seguro. Mira, yo, y siempre lo digo, entré al cacao ya formalmente por la gente. Ok. Más antropológicamente que desde el punto de vista del cultivo per se. Ok. Cuando empecé a visitar esas fincas y estuve en relación directa con los productores, la verdad es que me llamaba la atención cómo hablaban, qué hacían, cómo comían, las historias que habían detrás del cacao, y me di cuenta que cacao no es solo cacao, no es solo la planta, sino que es cultura, es folclore, son valores, es sangre, Ok. ¿okay? Es historia, es parte de lo que llevamos todos los venezolanos por dentro, y yo creo que por ahí fue que empezó la pasión, y mucho después, digamos, de estar yendo a las fincas, ahí sí ya empecé a tomarle amor más a la parte técnica, que digamos a lo que me introdujo al principio, pero siempre tiene que haber un equilibrio. Cuando uno está en el campo trabajando, tienes que saber bien balancear lo humano y lo técnico, ¿okay? Sí, Para tener éxito. y en esa mezcla de humano y lo técnico, ¿qué historia crees tú que puedes contar que diga que no solo eres el rey del cacao por ese nombre, sino que te permite ser una persona de referencia en Venezuela y que estás trabajando inclusive fuera de Venezuela representando al país? Sí, correcto. Mira, yo lo que diría es que yo en lo personal tengo una ventaja, ¿okay? Y creo que es importante, que es ese balance entre lo que aprendimos en la universidad, esa parte técnica dura del conocimiento, de los dogmas, Okay. de la ciencia, y después yo tuve la oportunidad de, estando con los productores, escuchar. Ok. Para mí es súper importante escuchar a los productores, y creo que de lo que sé,
es posible que el 80% lo haya aprendido realmente de los productores y de sus vivencias en el campo. Ok, más allá de la parte científica es lo que realmente recogemos de... Sin duda, sin duda. No quiero con esto desmeritar la parte técnica porque es obviamente una herramienta súper importante, pero la aplicación de la ciencia no la puedes hacer al margen de la gente. Claro. Entonces eso tiene que estar compenetrado, correlacionado y entendiendo los valores, principios y la cultura de la gente, porque si no, no vas a poder aplicar lo que quieres hacer. El cacao es una producción muy de generación a generación. Es así. Hay mucha costumbre en ese cacao. Y creo que es parte de eso, de lo bonito, de lo que tú dices, ¿no? Es decir, hay cuentos de cuando uno está en el campo, de lo más básico, están dispuestos a compartirlo contigo, ¿no? Así es. Y que realmente eso básico se transforma en algo especial, es decir, que realmente enamora. Y es la Venezuela de adentro, la Venezuela de verdad, la que nos permite ver eso bonito, ¿no? Es así, es así. Yo, como te digo, caminando detrás de un productor, escuchándolo, sentándonos en el conuco, comiéndonos una sopa en el monte, trabajando con machetes, cardilla, picando cacao, es donde sale la verdadera identidad del productor, la verdadera identidad de nuestra venezolanidad, y para nosotros es súper importante, y en lo personal para mí es vital vivir esa experiencia. Además, yo tengo la particularidad de ser muy amigo de viejitos de las comunidades, de nuestros productores, digamos, de mayor edad, porque siempre nos dejan un conocimiento, nos dejan experiencia y la posibilidad de seguir adelante con base a esos conocimientos. Francisco, si yo te preguntara hoy, ¿cuál es la identidad del cacao venezolano? ¿Qué nos identifica? ¿Qué nos hace diferentes? Mira, yo creo que, y estoy convencido de eso, he tenido la fortuna de visitar varios países, asesoro hoy en otros países también a productores, y he tenido la posibilidad de probar su cacao, sus productos terminados, y la verdad es que nuestro cacao tiene una diversidad de sabores y aromas que creo que no existe en otro lugar. Y eso creo que genera esa identidad que está detrás del cacao venezolano, que es esos sabores y esa complejidad de sabores que están ahí y de aromas. Yo tuve la oportunidad en algún momento de viajar afuera y llevar una muestra de cacao para una muestra internacional de cacaos de todo el mundo, y cuando abrí la bolsa que llevaba, que estaba cerrada al vacío, de Carenero Superior, que es uno de mis cacaos favoritos, todo el mundo que llevaba también su cacao se quedó impresionado con el aroma y nos preguntaban que qué le echábamos al cacao. No le echamos nada, lo que le ponemos es mucho cariño, mucho trabajo, mucho compromiso, mucha identidad, y ahí está genética y está manejo de la plantación, traducido en una bolsa de cacao de 2 kilos que tiene un cacao espectacular. En esa genética es esa pasión de la que yo hablaba y que te vi el otro día retando a varias personas, ¿no? A hablar de productividad. Sí. Cuéntame cómo en un país donde la productividad por hectárea es muy baja, es decir, 300, 400 kilos por hectárea, podemos competir con países que producen 2.000, 3.000 kilos por hectárea. ¿Cómo con nuestra genética podemos llevarlo a esos niveles? ¿Y cómo es ese reto? ¿Cómo te ha ido en ese reto? Sí, no, mira, yo he sido, como la gente que me conoce sabe, que yo he sido a veces un poco radical con ese tema, ¿no? Yo sí creo que Venezuela, y lo digo en todos los escenarios donde me levanto y tengo la posibilidad de hablar, creo que Venezuela es capaz de producir volumen y calidad. Hay algunas personas que tradicionalmente hablan y dicen, no, mira, Venezuela es esto, calidad, pero en cantidad no podemos competir. Definitivamente eso es una idea que no tiene asidero real, porque nosotros lo hemos demostrado. Y bueno, ese reto va un poco de la mano con la introducción del CCN 51, pero también de otros materiales. San Vicente también. Sí, exacto, que son foráneos, el FIR 5, hay otros materiales que yo no digo que sean malos, pero no son nuestros materiales, no son los materiales para Venezuela. En el campo he escuchado yo, sin ser especialista técnico, que se han ido hibridizando. Sí, es decir, que más bien lo que es nuestra genética ha ido también dándole sabor a eso. Sí, lo que pasa es que esa hibridación
puede ser contraproducente en el sentido de que efectivamente mejora el CCN, por ejemplo, pero desmejora nuestro sabor, nuestro perfil original. Okay. Entonces, aquellos consumidores de chocolate o de productos venezolanos que tienen una memoria sensorial del sur del lago, claro, es diferente el sabor y el aroma. Entonces, yo sí creo que somos capaces, y la verdad es que no es que lo decimos porque creemos en que eso puede ser, sino que está demostrado en campo, sin edición, sin trampa, sin mostrar 5 maticas que son productivas. No, hemos mostrado en nuestras redes y en nuestras charlas y conferencias hectáreas de cacao por encima de los 1.200 kilos por hectárea, con costos bastante inferiores de producción que es lo que cuesta producir un cacao en otros países. Entonces ahí además tenemos ahí se va balanceando, y claro, si tienes un costo menor, pues el rendimiento, aunque sea menor, pues tienes un beneficio mayor. Es correcto. Entonces ahí quería ya con esta pregunta ir ya cerrando la conversación. ¿Qué podemos hacer como país para subir? Históricamente hablamos de 25.000 toneladas, subir a 30, 35, 40.000, es decir, evidentemente son años que tienen que transcurrirse, pero ¿qué tenemos que hacer para llegar a niveles y no solo competir por calidad, que la tenemos, sino también competir con cantidad? Sí, bueno, empezamos por lo último. La calidad del cacao venezolano, sí, efectivamente es buena, pero es buena si fermentamos bien, si secamos bien, si almacenamos bien. El proceso post cosecha. Exactamente. Entonces, no, esto no es por obra y gracia del Espíritu Santo que los venezolanos somos benditos. Si tú tienes un cacao muy bueno, pero no lo tratas adecuadamente, vas a tener un cacao corriente, regular. Eso. Ahora, por el lado de los rendimientos, definitivamente se pueden hacer grandes cosas, pero tiene que haber voluntad. Y voluntad me refiero a todos los actores. Sí, desde los productores, exportadores, intermediarios. Hoy estamos comiéndonos una torta pequeña entre mucha gente, y entonces hay muchos actores que quieren su parte, pero esa torta tenemos que hacerla una torta de matrimonio gigante para que alcance para todo el mundo y haya excedente. Entonces, con fines de lograr ese objetivo, nosotros hace ya años hemos planteado el plan 30x5, que significaba que en 5 años, con rehabilitación de plantaciones, en aquella época hablábamos de 15 a 16.000 toneladas que se producían en Venezuela, duplicarlas con un programa de rehabilitación que además está demostrado que funciona. Y entonces a la vuelta de 5 años podríamos duplicar. Si hoy estamos en 21.000 toneladas, fácilmente podemos llegar en 3-4 años a duplicar 40 a 45.000 toneladas de producción nacional. Obviamente eso debe ir acompañado no solo de la rehabilitación de las plantaciones que ya existen, sino de la fundación de plantaciones nuevas, más organizadas, injertadas, con sistema de riego, con nutrición, digamos, unas plantaciones que garanticen mínimo 1.000 kilos de cacao por hectárea seco. Que no sea solo porque somos benditos por el cacao, sino que apuntemos esa bendición que tenemos. Así es. En cacao, como en muchas cosas de la vida, las cosas no ocurren por suerte, ocurren porque tú trabajaste para eso. Para que eso se lograra. Yo creo que la receta aquí es trabajo. Un productor que va a su finca en la mañana y se regresa a las 9 de la mañana porque ya trabajó, ese productor está raspado. Es así. Hay que trabajar. Para ser buen cacaotero hay que trabajar mucho. Para ser buen técnico hay que trabajar mucho. Para ser buen chocolate, muchísimo también. Entonces todos debemos empujar en la misma dirección, y es capacitación, es trabajo. Y yo creo que ese es el éxito que tú has tenido porque tú no paras. Es decir, cuando no estás en Cojedes, estás en Portuguesa, cuando no estás en Sur del Lago, te he visto en Vargas, ahorita me decías que te vas para Margarita, vas para el otro lado, y realmente creo que es parte del éxito que tú has tenido, y por eso es que la gente te conoce y que realmente te tiene mucho aprecio. Muchísimas gracias, Seguro. Francisco.